amagando todavía, pero según indica el Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora en la capital santacruceña la temperatura es de 2 grados, la sensación térmica de 7 décimas de grado bajo cero, la humedad del 89% y una previsión a lo largo de la jornada que tiene una máxima de 6 grados pronosticada y lluvias. Pero lluvias y nevadas en baja probabilidad para la mañana y hacia la tarde y noche. Ahí sí incrementan las posibilidades, así que a tener en cuenta. No va a haber vientos de significativa intensidad, pero habrá lluvias, muy probablemente. Como cada mañana, la selección musical y puesta en el aire de este espacio y varios otros más de Radio Nuevo Día, está Brian Álvarez. La producción de este programa está a cargo del señor Sandro Díaz. Vino medio tarde, la batiseñal. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Hola, buen día, Julián. Buen día, Fernando, el comandante, los chicos de la otra gestión, NASA y María ahí en Departamento de Ventas, y a toda nuestra audiencia en esta jornada de viernes. Está fresquito, che, está húmedo, mucha humedad debe haber. Sí. Lo noté cuando salí, pero bueno, en definitiva... Del 90%. Del 90%. Uh-huh. Yo quiero que no llueva más. Bueno, lamentablemente no me digas. Lloverá hoy, aparentemente. Al menos en algún segmento de la jornada acontecerán esas lluvias. Ayer también por la mañana sucedieron y hoy seguramente por la tarde-noche. Fernando Tornú, ¿cómo le va, estimado? Buen día, ¿cómo va? Estaba mirando el nuevo video, ahora sí se me escucha bien. Sí, se lo escucha bien, ¿eh? Sí, se el nuevo escucha video bien. que salió de Alberto con Tamara Petinato. En realidad el mismo video, pero es otra parte, porque dicen que, bueno, Infobae tiene un video extenso y que lo va soltando por partes, digamos que Infobae es el medio que lo publicó, después todo el mundo lo replicó. Sale la ahora. mayoría ya vio el de ayer, Tamara Petinato hablando media borracha, tomando cerveza, él filmando y ahora él en el segundo video él la filma mientras ella le escribe una carta de amor, el amor de su vida, digamos, y él ya con voz de, no voy a decir qué, le hace preguntas, ¿no? Así que muy lamentable lo del expresidente. ¿No vieron también? Por donde se lo mire, ¿no? Esto, violencia de género, corrupción, ineptitud, digamos, un combo completo con el cual se despide. Por si alguno tenía un mínimo porcentaje de carrera política por delante, ya está. Y además, yo no sé si ustedes vieron, yo soy mucho de seguir Twitter, allí también se viralizó un recorte de Tamara Petinato hablando de... lo linkean directamente, ¿no? Ella no dice nombre propio ni nombre ni apellido, pero habla de su experiencia sexual con un hombre mayor también, que además la termina descalificando a ella. Cuando ella le dice, che, mirá, no, dándole a entender su preferencia a la hora del acto sexual, y el hombre, ella cuenta que la termina calificando como basura sexual. Y bueno, todos linkean justamente esa anécdota que contó, creo que hace un poquito más de un mes, con estos episodios que acontecen hoy. Y además en el medio también mucha gente o parte de de las redes sociales, ¿no? También generando tendencias sobre el diputado nacional por Chubut, José Glinsky, que era anteriormente el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es pareja de Tamara Petinato. ¿Cómo se sentirá ese hombre, no? También atravesando todo este... ¿Pareja hace cuánto? En 2 años, creo. Más o menos, sí. Digo por el video, para ver en qué momento fue el video y si era pareja. Y claro, no, es que yo creo que esa cuenta ya la debe haber sacado. Se dice que el video de Tamara Petinato se filmó en enero de 2023 en la residencia, en el despacho presidencial. En enero de 2023. Yo pensaba que había sido en plena pandemia. No, en ese caso no. Pero bueno, ya venía de pandemia
Lo de Florencia Peña, Úrsula Vargés, la juntada de Olivos. Claro, la foto del cumpleaños. Sí. Así que, bueno, es un quilombo más de lo que está atravesando la opinión pública argentina en el medio también de una situación política y económica nada sencilla, que obviamente el gobierno nacional desatiende y tiene todos los focos y a su ejército puesto en esta situación que claramente en lo mediático es de mucho más peso, ¿no? Así que vamos a ir mostrándote también lo que vaya sucediendo a lo largo de esta mañana de viernes, con un montón de data dando vueltas. Y están jugando las Leonas contra Bélgica, ¿no? 2-2. Ah, esas son las señas que le estaba pidiendo a Brian. A Brian, que nos mantenga al tanto. Yo pensé que le estaba pidiendo 2 de jamón y queso o algo así. No, o que me había vuelto peronista. No, tampoco. Perdón, me voy a hacer una pregunta para ustedes dos. A ver. Y también se la hacemos, lógicamente, corresponsables a la audiencia. Para ustedes, este culebrón o esta noticia, la de Alberto Fernández y la violencia hacia quien fuera su pareja, ¿es el tema del año? No, del año no creo. ¿No? Y lo que pasa es que queda todavía un par de meses, viste que Argentina cuando te estás relajando te tira una más heavy, así que porque además esto está en desarrollo, no descarto que aparezcan cosas peores. Porque hasta el día lunes el tema del año o el caso del año era el caso Logan. Claramente. No sé si esto depende de qué igual o el combo completo, porque está lo de esta chica que es una visita a un despacho, hay que ver en qué momento. Está lo de violencia de género, está lo de corrupción. Sí. Si tomás el combo completo, puede competir. Y además hay que ver, ¿no? ¿Qué continuidad tiene, ¿no? Claro, también, porque dicen ahora que hay videos de 2 mujeres más, hay que ver quiénes son. Bueno. Así que viene para largo el tema. Y bueno, pero después hay otras cosas hay cosas políticas que han pasado muy importantes, sumamente importantes. Por eso, económicas también. Esto ha servido tapadera igual. Sí, obvio. Y esto le viene bien al gobierno de Milei, claramente, para tener un respiro y poder avanzar con algunas cosas mientras todos estamos hablando de esto. Tal cual. Pero no queremos dejar de repasar los principales títulos de la mañana, tanto en el ámbito local, regional como nacional, en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, la de ayer fue una jornada con varias novedades, más que nada políticas, en Río Gallegos y Santa Cruz. Tuvimos la asunción de 2 nuevas diputadas, una de ellas Adriana Nieto, que reemplazó a Iris Rasguido, y ayer habló acá en esta radio, en el programa La Otra Gestión, y se mostró en principio en contra de la baja en la ley de imputabilidad, porque dice que eso no resuelve el problema. Ella ayer ya comenzó a ocupar su banca en la legislatura, donde además fue designada como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de la Cámara de Diputados. Así que fue una de las novedades de ayer, en una sesión en la cual también se trató ya o se sigue avanzando con el proyecto para la creación de la Sociedad Anónima Santa Cruz Puede, que sería aprobado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, y sesión en la cual también los diputados repudiaron violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yáñez. También este tema del cual hablamos todos tuvo su momento en la legislatura de Santa Cruz,
¿De forma unánime? No, no dice no. No, fue esto impulsado por los legisladores Fabiola Loureiro, Claudia Barrientos y José Luis Quiroga, y finalmente se aprobó el repudio contra el ex presidente Alberto Fernández. Así que, bueno, fue algo de lo que dejó la sesión de ayer. Hay otras novedades que probablemente, si nos da el tiempo, repasemos en lo que queda de la mañana de hoy. Bueno, y otro que entró en escena ayer fue el intendente de la ciudad, Pablo Grasso, quien se reunió en la provincia de La Rioja con otros 100 intendentes de todo el país en el marco de la Asamblea Región Norte Grande de la Federación Argentina de Municipios, la FAM, como se la conoce, y lo que hicieron ahí fue coincidir en una especie de documento o comunicado en el cual alertan sobre la crisis que atraviesan las ciudades del interior. Por un lado, por el freno en la obra pública y por otro lado, por la falta de transferencia de fondos del gobierno nacional. Así que ahí estuvo Grasso en este encuentro que formó parte de la agenda de la Federación de Municipios y en lo que es, recordamos, un espacio en el cual se reúnen generalmente más de 100 intendentes de todo el país y coinciden en necesidades y problemas a resolver, en muchos casos, según ellos, generados los problemas o las dificultades por la política de gobierno que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Bueno, y también ayer la Juventud Radical salió a respaldar a la concejal del mismo espacio, Daniela D'Amico, e indicaron que la respaldan tras los ataques en redes sociales. Ellos dijeron que es lamentable ver cómo la mentira y la desinformación se utilizan como herramientas para desacreditar el trabajo que ha realizado la concejal durante todos estos años de gestión. Estamos hablando de la intervención o la opinión de la Juventud Radical en medio de lo que es o está siendo un cruce bastante fuerte, entre otros, con el vicegobernador, ¿no? Fabián Leguizamón, por parte de Daniela D'Amico. Leguizamón, que ha indicado que quiere volver a la UCR, que está armando ahí algo con gente de la cuenca carbonífera para ver si puede tomar las riendas del partido. Del otro lado, no creo que se la dejen tan fácil. Hay gente que considera que Leguizamón se fue y ahora quiere volver como si nada. Entonces, nuevamente por este tipo de situaciones, la UCR vuelve a estar en boca de muchos. Veremos qué pasa a partir de ahora con quienes ya están y bancaron los últimos años difíciles para la UCR en Santa Cruz y quienes se fueron pero quieren volver, como ahora lo indicó quien ahora es vicegobernador de la provincia, quien fuera en algún momento integrante de la UCR, sí. Fabián Leguizamón. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En materia de noticias regionales, tengo que contarte una muy buena, porque Miss Carbón, película que fue rodada en Río Turbio, ya integra la plataforma Netflix y puede verse en todo el mundo. Justamente la plataforma de origen estadounidense confirmó en sus redes sociales, junto con o la llegada de este film, que tiene justamente como eje central nuestra provincia y la cuenca carbonífera particularmente,
Una película dirigida por Agustina Macri, escrita por Erika Alborsen, que es escritora justamente de la cuenca carbonífera, producida por Merry Colomer y Morena Films. Habla justamente de la historia de Carla Antonella, la primer mujer minera en la Patagonia, justamente cuando todavía eran tiempos en los que las mujeres tenían prohibido, vedado el acceso a la mina. Allí también actúan Romina Escobar, Simone Mercado, Ago Cinela, Federico Marzulio y Paco León también en una colaboración especial. Esta película ya la pueden disfrutar en una de las plataformas de streaming más populares del mundo, como lo es Netflix. El gobernador Gregores denuncian que 54 trabajadores de una cooperativa de limpieza se están quedando sin trabajo. Lo indicó, de hecho, un comunicado que acompaña el Partido Obrero y que justamente tiene raíz y tiene núcleo en esa localidad, en Gobernador Gregores, donde justamente más de un cincuentenar de trabajadores realizan su reclamo tanto al municipio como también el pedido de articulación para con el gobierno provincial, dado que justamente estas personas no han sido renovados en sus contratos y piden justamente la posibilidad de continuar trabajando, y en su mayoría desarrollan tareas de maestranza, por lo cual indican e imploran, vamos a decir, al gobierno provincial que tome cartas en el asunto y brinde respuestas positivas para estas familias. Fue nota en Rock and Frío ayer por la tarde en Radio Nuevo Día. Javier Cebeso, nuestro querido locutor, entrevistó a Karina Gorch, quien es nadadora de aguas abiertas de nuestra ciudad y que formará parte, junto con su hija también, Abril, de el Winter Swimming World Cup 2024, de justamente natación en aguas abiertas, pero de invierno en este caso. Más de 13 años lleva justamente en natación en aguas frías y es una de las competidoras y de las representantes por excelencia que tiene Río Gallegos. Hace poco se hizo viral y trascendió la nota que le hizo Cari justamente en el móvil de Nuevo Día a Julio Gaitán, que también conformará parte de esta competencia y que, recordarán ustedes, se prepara corriendo con el torso desnudo a pesar de las temperaturas bajo cero. Hace semanas nada más vienen de competir en Ushuaia, en el cruce del canal de Beagle, y ahora lo harán frente a las aguas, enfrente al glaciar Perito Moreno, en las aguas del lago argentino. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. El caso del cual habla todo el país, ¿no? El escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, donde esta última, la ex mujer del expresidente, prepara su declaración con más fotos, audios y videos, y audios y fotos que se siguen conociendo. En las últimas horas se difundieron las imágenes de la ex primera dama con golpes en su cara y cuerpo. Su abogada Mariana Gallegos viajó expresamente a España para recibir de primera mano las pruebas que se sumarán al expediente. Luego que se dieran a conocer estas fotos de Fabiola Yáñez con golpes en cara y cuerpo, bueno, ahora por estas horas mantendrá la ex primera dama con su patrocinante, Mariana Gallegos, una reunión en España donde se darán más
más pruebas de lo que ha sido por así decirlo, este escándalo y este espeluznante caso de violencia de género del cual fue objeto la ex primera dama. Así que bueno, está todo el país hablando de los chats que han salido, de las fotos que tomaron estado público. Chicos, sáquenme de la duda, y a la audiencia igual, a eso de las 7 de la tarde puede haber sido que se conocieron las primeras fotos e imágenes. Sí, lo publicó Infobae, ¿no? Medio nacional, Sí. Así que bueno, continúa esto, está en viaje a España la abogada de Fabiola Yáñez, y quien vendrá con mayor prueba y seguramente con un escrito más amplio sobre la denuncia contra quien fuera el ex presidente de la República Argentina. En medio de lo que ha sido todo esta noticia, ganancias y bienes personales, la AFIP prorrogó el plazo para pagar los anticipos. El organismo recaudador estiró hasta el mes de octubre y noviembre el pago a cuenta de ambos tributos sobre el patrimonio. La AFIP extendió 2 meses y de manera excepcional los vencimientos para los anticipos del impuesto a las ganancias y a los bienes personales correspondientes al periodo fiscal 24, a fin de facilitar que los contribuyentes cumplan con esa obligación fiscal. Eso hoy sale publicado en la resolución 5441 del boletín oficial. Las nuevas fechas límites para abonar el primer anticipo de ambos impuestos, de impuestos a las ganancias y de bienes personales, era 14, 15 y 16 de octubre, y el segundo del 13 al 15 de noviembre, de acuerdo a la terminación del quit de cada contribuyente. Recalcar que estos pagos vencían en agosto y en octubre respectivamente. No nos olvidamos del caso más importante que ha sacudido a la Argentina, aunque tiene gran expectación. En la provincia de Corrientes, hoy declara en la ciudad de Goya la abuela Catalina, y sigue lo que muchos creen, la interna familiar en la familia de este pequeñito que siguen buscando, Luan Danilo Peña. La abuela Catalina declarará en la causa por la desaparición de su nieto, ya de haber estar prestando declaración a las 9 de la mañana frente a la jueza Cristina Penso, y se suma al grupo familiar que esta semana también declararon, entre los cuales se encuentran algunos de los hermanos de Loan y sus padres. Hacer que también ayer hubo una aclaración de parte de los hermanos de Loan respecto a de dónde provenían esas cuentas o esos recibos de dinero en las cuentas de Mercado Pago, y ellos justificaron que proviene de una colecta que han lanzado los abogados patrocinantes de la familia de Loan. Así que bueno, continúa el caso que sacude al país, el caso de la desaparición de este pequeño Loan Peña. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. 9 de agosto, como hoy, comenzaba a construirse la Torre de Pisa en 1173. No es una musarela sobre una de jamón y morrones sobre una de fugaceta. No, la Torre de Pisa en Italia. Y está en la ciudad de Pisa. Exactamente. Que no se escribe como la redonda que más camina. No, esta es con S y A. Y justamente fue construida sobre un sustrato, un suelo arenoso, que provocaría su inclinación y que todos los años atrae a millones de turistas del mundo. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente mide 56,67, dado que está inclinada y hundida, de hecho. En 1516 fallecía El Bosco, un pintor holandés, cuyo nombre original era Jeronimus van Aken, y que fue justamente
uno de los pintores flamencos con gran influencia en el surrealismo del siglo XX. En 1945 Estados Unidos lanzaba su segundo ataque nuclear sobre Japón. Y esto sigue teniendo vigencia al día de la fecha porque el otro día en el homenaje a Hiroshima, los embajadores estadounidenses, británicos, no asistieron, le hicieron un vacío justamente a las autoridades japonesas. 110.000 personas fallecieron en este atentado a Nagasaki y 130.000 heridos fueron los resultados de justamente el lanzamiento de esta segunda bomba que obviamente junto con Hiroshima constituyen los dos únicos y más grandes ataques nucleares de la historia. En 1972 nacía Juan Esteban Aristizábal Vázquez, conocido como Juanes, hombre colombiano, nacido en Carolina del Príncipe, y quien ganó 26 Grammys y lleva más de 16 millones de discos vendidos. En 1986 te voy articulando entre la cocina, la tola. Dicen que después de la final tengo la camisa albiceleste. Sí, se sacó la camisa negra, olvídate. En 1986 Queen realizaba el Magic Tour en Londres ante unas 400.000 personas con su elenco original. Este Magic Tour fue justamente para promocionar un poco de magia o A Kind of Magic, su álbum justamente lanzado. Un año después, Freddie Mercury tendría finalmente su diagnóstico de HIV, por lo que la banda dejó de dar conciertos en vivo justamente por el avance de la enfermedad de su cantante. En 1989 fallecía a los 64 años Ramón Valdés, conocido mundialmente como Don Ramón, uno de los históricos protagonistas de El Chavo del Ocho. Un capo, Don Ramón. Todavía lo están esperando para que pague la renta. Sí, Don Ramón hoy no podría estar en Argentina, ¿no? Y no, lo correrían, o estaría, pero no estaría en la vecindad. Claro. En 1998 Carlos Bianchi debutaba en Boca Juniors en un partido en el que justamente el equipo de la Ribera le ganaba 4-2 a Rosario Central, amistoso ese encuentro. 2 goles de Martín Palermo, uno de Guillermo Barros Echeloto y otro de Diego Caña. ¿Qué jugador Diego Caña, che? No parecía virtuoso, pero fue tremendo jugador. Importantísimo. Diego Caña, yo le voy a decir una cosa. Salió Independiente, ¿no? No, de Argentinos Juniors. 88, 89, campeonato de Argentinos Juniors, palmo a palmo con Independiente. Lo tenía a Diego Caña, lo tenía a Redondo, lo tenía a Oscar de Articia, un equipazo argentino. Sí, que el peladito que se le cayó el pelo, pero tremendo equipo de Argentinos Juniors, el Checho Batista, tremendo equipo de Argentinos Juniors, un fútbol exquisito. Diego Caña era uno de los hombres que manejaba ahí la en el medio campo, exactamente. Bueno, debutaba Bianchi un día como hoy, 4 títulos locales, 3 Libertadores y 2 Intercontinentales. Para nada despreciable el récord que ostenta justamente el Virrey. También fallecía Eduardo Falú a los 90 años, un día como hoy en 2013, uno de los grandes exponentes de la música popular argentina, guitarrista y cantautor. Se celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, justamente cuando la ONU lo instituyó desde 1994 para generar conciencia, y es el Día Nacional de la Educación Especial, en conmemoración a esta misma fecha de 1949 en la que se creó la Dirección Nacional de Educación Especial. Y llegó Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Hola. Hace cara, pero no. Exactamente. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Vamos a ir a la primera pausa de la mañana. Son las 10 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina. Brian me dice que empezamos escuchando algo de Queen, si no me equivoco. Estoy chequeando el chat, amigo, discúlpeme. Vamos a escuchar, a Whitney Houston, porque un día como hoy cumpliría 61 años Whitney Houston. Así que vamos a escuchar I Wanna Dance With Somebody. Y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta. Vamos a arrancar bien arriba con esta música. Dale, Brian.
mientras resube con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos
para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Es arriba el día, Brian, claro que sí, es arriba el día. Son las 10:20 de la mañana en este viernes, ya concluyendo una semana que nos ha querido derrumbar, Brian, pero no ha podido. Estamos acá firmes como rulo de estatua para hacerle frente a este presente y a esta dinámica informativa tan compleja que tiene la República Argentina. Acaba de pasar un diputado por acá. Lo saludé porque estacionó acá afuera, chao. Y se fue. Lo hubiésemos agarrado, pero se fue, huyó. Huyó antes que. De que lo metaban Sí, antes de tener que respondernos. Vamos a hablar hoy con Carlos Germano, que es analista político. Habló el otro día, hizo una nota en la cual analiza el vínculo de la provincia de Santa Cruz, particularmente del gobernador Vidal, y el gobierno nacional, particularmente Javier Milei. Así que queremos tener esa apreciación. También vamos a estar hablando con estudiantes del INSET, del Instituto Superior de Enseñanza Técnica de la provincia, porque reclaman o alertan sobre posible cierre de carreras. Y vamos a cerrar con modo acústico, que vuelve a Radio Nuevo Día. El otro día tuvimos visita. Lorena Pérez, ¿no? Lorena Pérez de Chaltén. Y hoy vienen los muchachos de puro cuartetazo. Brian Álvarez es su vocalista, pero no es nuestro Brian Álvarez. Está en la música. Bueno. Pone música y está en la música. Claro, sería ideal. Laburar. No le queda otra. Así que eso es lo que vamos a proponer para esta jornada de hoy. Mientras, las Leonas, ¿cómo van, amigo? 2-2, recién un corto para el seleccionado de Bélgica. Pasó cerquita de. El córner corto para quienes no tenemos precisión, es como un tiro libre ahí. Un tiro libre en el área donde no la puede tocar ninguna jugadora argentina, salvo para despejar, ¿no? Y ahora están en 11 minutos del cuarto, chicos. Me parece que termina. Sí, o sea, claro, faltan 11 minutos, quedan 11 minutos. Sí, ya se encamina, me parece, a la definición desde penales australianos, ¿no? Ojalá, no sé, ojalá Argentina, las Leonas puedan de un contraataque liquidar la cosa, ¿no? Puede haber entonces una nueva medalla para la República Argentina en esta mañana. Esperemos que así sea. Novedades del ámbito nacional. Vos sabés que buscando audios, está complicada la cosa, porque nadie levanta la perdiz. Algunos sí apenas se manifestaron por las redes sociales, el círculo político, por Twitter, el ambiente político. Tanto de los propios como de los ajenos. Los propios
Los propios. Vieron que el peronismo es selectivo, claro, Sí. no, este no es peronista, no, este no era nuestro, no, este lo trajo tal. Tiene una memoria media frágil Se para algunas empiezan a cosas. hacer, sí, Alberto obviamente. ya lo eyectó el peronismo. El único que dijo que Alberto era nunca fue peronista era peronista. Moreno, ¿no? El único que lo escuché yo permanentemente decir esto era Moreno. Cuando Cristina lo eligió, dijo, este es el único que no es peronista y es el peor. Pero después nadie lo desconoció, todos lo militaron y bueno, hoy todos se separan. María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y la titular del think tank Pensar, de la Fundación Pensar, que es el espacio de ideas, si se quiere, del PRO, del macrismo, dijo que las pruebas son irrefutables y el lugar de los monstruos es tras las rejas. El expresidente convirtió la Quinta de Olivos en un infierno mientras se decía feminista, dijo la ex gobernadora. También el actual ministro de Defensa, que nadie le preguntó, pero por las dudas, habló de la denuncia y dijo, debería ir preso ya, como otros violentos con prisión preventiva, dijo Kent Petri también en el marco de esta situación que tiene a Alberto Fernández en el centro de la polémica y que justamente hoy lo tiene como el actor y el principal foco de las críticas. Así que obviamente vamos a estar atentos a ello. También Patricia Bullrich estuvo con Alejandro Domínguez, el titular de la Conmebol, a quien lo recibió, porque va a haber la final de la Libertadores actual. En Cacharriga, ¿no? Va a ser exactamente en Argentina y ella lo recibió para garantizar que la seguridad está todo ok. ¿Me ayudan un poquito que tengo que ir a buscar un papelito? Te ayudamos porque respecto a lo que decía Julián sobre este caso, ¿no? Tamara Pettinato se refirió a lo que pasó al conocerse el video. Ayer levantaron su programa, en principio. Sí. Dijeron que no se iba a emitir más, ya todos saben por qué. Fin. Hacían un programa vía streaming allá. No lo hizo ayer, después de este lío no apareció. Y en la plataforma de stream donde ella hacía el programa, indicaron que no se emitía más el programa, que ya todos sabían por qué. Fin, punto y aparte. Pusieron Ya había hablado Tamara Pettinato había sido invitada al programa PH de Andy Kuznetsov, sí, y habló de estas polémicas visitas a la Quinta de Olivo, lo que llevó a que le iniciaran una causa penal, pero decidió no dar más detalles del porqué de su visita. Y en esa ocasión dijo, no quiero dar detalles de algo que no lo conté yo y que no salió de mí, no hice nada ilegal, dijo en el programa conducido por Andy Kuznetsov. Habló también Ernesto Tenenbaum, que convive con Tamara Pettinato porque es parte del programa que él tiene en Radio Con Vos todas las mañanas. Ahora en Radio Con Vos, en otra época, en otras emisoras. Sí. Dijo, es un día triste para nosotros porque Tamara es una buena persona. Hace 10 años, son 10 años de vida y pasó de todo. Tuvimos alegrías enormes y tristezas muy fuertes y hoy es un día muy triste, dijo. La situación que involucra a Tamara impacta muy fuerte sobre nosotros porque Tamara es una buena persona a la que nosotros queremos mucho. Siento que somos amigos, pero después estamos poco juntos fuera del aire, dijo. Pero mientras estamos al aire sí lo somos. Y obviamente hizo referencia justamente a estos videos que están circulando. Y por lo cual, en principio ayer bajaron el programa. En Bendita TV creo que también está y ayer no estuvo. Y Beto Casella dijo que, bueno, que como era una persona pública, en algún momento ella tenía que dar explicaciones y que la esperaban cuando quisiera aparecer por allí. Uh-huh. Lo que sí creo que todavía sigue estando en pareja esta mujer con el diputado Chubut, ¿no? Diputado nacional por Chubut, claro. Grinsky, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, sí, si es que no estuvieran juntos es una cuestión reciente porque hace poco tiempo vi una foto hecha en redes sociales donde Glinsky compartía una foto con ella en creo que era un ascensor.
dando justamente, o hablando, o manifestándose el amor mutuo que se suponía o que tienen, qué sé yo, no, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero bueno, también debe ser una situación muy difícil de sobrellevar para este muchacho, ¿no? En esta circunstancia, para este diputado. Sí. Obviamente, pues te haces público por una cuestión muy poco feliz. Recordemos que una circunstancia, no vamos a decir igual, pero una circunstancia parecida, terminó con un senador fueguino, ¿no? También, ¿no? Muerto, en circunstancias que todavía no se aclararon. No se aclararon, y donde está inmiscuido también el intendente de la ciudad de Ushuaia. Sí, por eso, viste, lo personal es político, se habló mucho y se hizo mucha mella, sobre todo en debate, en tiempos de debate feminista sobre el aborto, decían, lo personal es político. Bueno, hoy también hay que replicar esa frase y decir que lamentablemente muchos de los referentes políticos partidarios en su vida privada, que no es de juzgar, ¿no? Pero sí, entradas estas instancias, obviamente que es de juzgar, y el pedido o el pensamiento que replico, ¿no? Que las personas deben ser, sobre todo en esos ámbitos, ejemplares, porque si no te come un carpetazo enseguida y te vuelan del mapa político. Y hay que pensar y seguir en ideas, no tanto en las personas. Buenos días. Salvando la distancia, las idiosincrasias y las épocas, la mira de los políticos es algo que está siempre en debate. La moral, perdón, de los políticos es algo que está siempre en debate. Saliendo de nuestro país, vale recordar a Bill Clinton y su conducta en el Salón Oval. La diferencia es que no le pegó, o al menos no sabemos que le haya pegado a Hillary Clinton. Y lo más grave es que Clinton mintió bajo juramento durante el proceso de impeachment, negando haber tenido algo con Mónica Lewinsky, lo cual luego se comprobó. Somos los ciudadanos quienes debemos exigir a los políticos decoro, conducta y respeto. La moral de los políticos y funcionarios está en la mira, y hoy actualmente, con Trump y las denuncias de acoso sexual y abuso sexual, que también lo llevaron a un juicio por el que fue condenado, a pesar de lo cual el tipo sigue en carrera presidencial. Así que si en uno de los principales países del mundo esto sucede, ¿qué podemos esperar, no? Pero bueno, son oportunidades para barajar y dar de nuevo y empezar a hacer las cosas bien en alguna vez. Nos cuenta Karina que está en la cámara oral, así que en un ratito muy probablemente quizás nos traiga novedades. Estaremos atentos a ello. Siendo las 10:31 de la mañana y no queriendo que se retrase todo, continuamos con esta propuesta. Un tema musical que va a ser en este caso Yerbatero de Juanes, y enseguida venimos con la primera entrevista de la mañana. Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Oh, tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy yerbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y no puede si a un señor lo deja su mujer, puede ser el alma pomántica de clavel. Y para la señora que el marido así de piel, no se preocupe, busque sueños usted también. Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero, vengo a curar su mal de
flores, soy el que cuida los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el todo y lo pone bien. Si a usted, señor, lo deja su mujer, un ser el alma romántica de clavel. Y para la señora que el marido la chiviel, no se preocupe, busque siempre también. Si a usted, señor, lo deja su mujer, un ser el alma romántica de clavel. Y para la señora que el marido la chiviel, no se preocupe, busque siempre también. Soy hierbatero. Ajá. Soy hierbatero. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz te escuche en el aire. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. ¿Sí? Sí, prácticamente ya se a la ¿Son 3 o 5 penales? me parece que
de Santa Cruz a partir de diciembre, digamos, donde se animó a generar un cambio cualitativo muy importante después de más de 30 años de dominio absoluto del kirchnerismo, con una figura omnipresente como la de Néstor Kirchner. El hecho de ese cambio, creo que hay un reacomodamiento total, y me parece que el gobernador necesita sí o sí tener una relación relativamente estable y encontrar todos los espacios necesarios con todo el gabinete nacional. Me parece que esto es histórico, no solamente pasa con la provincia de Santa Cruz, sino en general con todas las provincias argentinas. Fíjate claramente lo que pasó en las semanas anteriores con la provincia de Río Negro, en el cual un trabajo, te diría, muy, muy fino y muy político del gobierno de la provincia de Río Negro, que logró, digamos, obtener para su gente la inversión más importante que tiene la Argentina hoy, que es la inversión YPF Petronas, con respecto a la planta de licuefacción en Punta Colorado. Te diría que esto es un hecho central de casi todas las provincias argentinas, y me parece que Santa Cruz está dentro de las generales de la ley, ¿no? O sea, buscando siempre tener, con altibajos, con idas, con vueltas, momentos que se puede poner más duro, momentos que es necesario negociar, pero fundamentalmente creo que es una norma típica de todas las provincias tener relativamente un muy buen diálogo con los distintos ejecutivos nacionales, sean radicales, del PRO, libertarios, peronistas, kirchneristas. Me parece que esta es una constante histórica. De todas formas, el formato, la dinámica del diálogo entre estos actores cambió mucho, ¿no? Particularmente con la llegada de Milei, que es un hombre nuevo en la política. Bueno, Vidal, de alguna manera también en la política partidaria, y ambos ostentando el Ejecutivo, pero de un tiempo a esta parte cambió mucho el tono, los términos. Quizás los intereses en muchos casos sigan siendo los mismos, ¿no? Pero ha cambiado significativamente ese formato de diálogo que se daba. En alguna época con Cristina Presidenta era casi una comunicación unilateral. Ella ordenaba y hacia abajo obedecían, y ahora claramente cambió. Y lo que vimos en el verano con Chubut y los gobernadores patagónicos abroquelándose uniformemente ante el gobierno nacional fue una clara muestra de eso, ¿no? Yo la verdad desconfío mucho de esos grandes acuerdos de los gobernadores patagónicos, porque creo que en definitiva después cada uno defiende sus propios intereses de provincia. Yo creo que, a ver, yo con respecto a lo que planteás lo dividiría en dos ejes. Primero, el gobernador de Santa Cruz, que logra un hecho histórico al asumir y dejar atrás más de 30 años de gobierno kirchnerista, es un sindicalista, como bien decís vos. Como todo sindicalista, digamos, y esto me parece que es una norma, son hombres que acostumbrados a la negociación permanente, acostumbrados a estirar la negociación, pero cuando se está por romper automáticamente tienen el don de la negociación. Creo que esto tienen un entrenamiento muy, muy, muy aceitado el sindicalismo en general. Y Claudio Vidal, digamos, forma parte de esa estirpe fuerte de sindicalistas y más del gremio que viene, que es petrolero, donde, digamos, el ida y vuelta, pero la negociación es permanente. O sea, está acostumbrado y forma parte de su ADN sindical político. Ahora, con respecto al gobierno nacional, sí, creo que ahí sí me parece también
que hay una ruptura muy fuerte, pero no del gobierno, sino de la sociedad. La sociedad se animó a dejar atrás y eligió, digamos, un cambio con una persona, con un presidente totalmente disruptivo, que poco o nada tenía que ver con lo que venía pasando en estos últimos 40 años. Fíjate vos que en el año 2015, cuando Mauricio Macri es presidente de la República, había generado una gran esperanza, había generado una gran voluntad de cambio. Y eso no se pudo plasmar, a pesar que en el año 2017 la sociedad argentina volvió a ratificar con un triunfo del 42% de los votos en esas elecciones de medio término, pero indudablemente lo de Mauricio Macri fue una gran defraudación a las esperanzas de cambio que la sociedad estaba jugando muy fuertemente. Y en el 2019 volvió a apostar a la política, volvió a apostar a un peronismo unido, a una posibilidad que a través del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, poner a un hombre moderado, un hombre que había logrado volver nuevamente a un cauce de diálogo con Cristina y con el kirchnerismo por parte de Alberto Fernández, y terminó siendo, con todo el peronismo unido, también estaba Sergio Massa, que volvió al redil, y terminó, creo, con el peor gobierno de la democracia, o sea, el peor gobierno de los últimos 40 años. Y en el año 2023, la sociedad argentina apostó a un cambio, pero un cambio totalmente diferente. Y nos encontramos con un hombre en el cual ganó con un 56% de los votos en el balotaje, pero fundamentalmente es el gobierno institucionalmente más débil en estos 40 años. Pero con una lógica en la cual la sociedad dijo basta. Necesitamos un cambio profundo, necesitamos, digamos, volver a recrear esperanzas y futuro. La Argentina fue a votar en el año 2023, fundamentalmente jóvenes de 40 años para abajo, con un silenciamiento absoluto de futuro. Y lo que la sociedad estaba pidiendo y estaba reclamando es eso, de futuro. Y bueno, y ahí apostó a esta forma un personaje disruptivo, y hablo de personaje porque se siente más cómodo siendo personaje que presidente, y lo que parecía que podía durar pocos meses, ya son 8 meses, y en el cual todavía sigue manteniendo un grado de empatía y de apoyo de la población que está rondando los 50 puntos, con el ajuste más feroz que se recuerda desde el año 1983 a la fecha, y tomo eso como punto de partida, ¿no? Sí. Sin salir para la historia completa de la Argentina. Carlos, le iba a preguntar... Y en ese escenario creo que tiene que ver, y con esto te cierro, tiene que ver con la voluntad de cambio de una sociedad que dijo basta. Una sociedad que llegó a las elecciones donde el 30% del trabajador formalizado era pobre. Digamos, en esos escenarios, y con un gobierno peronista, en esos escenarios se produjo el resultado que se produjo, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Pasó en Santa Cruz, pasó 40 años, dejaron atrás en San Luis, 20 años en Entre Ríos, 20 años en San Juan, más de 40 años perdió la familia Zapac el poder central del movimiento popular neuquino, y fue derrotado ese oficialismo en la provincia de Neuquén. Digo, pasaron muchas cosas en ese año 2023. Claro, me ganó de mano, quería preguntarle por eso, ¿no? ¿Qué análisis hace de la población argentina que, ante un nuevo gobierno, pero tremendamente ajustador, que por ahora no logró mejorarle la calidad de vida, y que vemos en algunos casos cómo se ha manejado, sigue sosteniendo en grandes porcentajes, la mayoría, de hecho, como usted decía, del país todavía
banca fuertemente esta gestión nacional. Mirá, yo creo que hay dos datos que venimos estudiando y que llama poderosamente la atención, y ahí es donde ves una mutación, un cambio profundo de lo que está sucediendo. Históricamente, 7 de cada 10 argentinos sostenían que el rol del Estado en la inserción y el desarrollo de la economía era fundamental. Hoy, 6 de cada 10 argentinos están sosteniendo que el capital privado tiene que ser el actor protagónico para el desarrollo productivo del país. Este es un cambio, te diría, muy profundo. Y el segundo dato, que no es menor, históricamente la Argentina siempre se caracterizó de que era de clase media. Hoy el 63% de los argentinos se consideran que son de clase baja. Y solamente el 32% son de clase media. Ahí empezás a encontrar otro eje de cambio muy profundo en la República Argentina. Uh-huh. Y a pesar del ajuste fuerte que se está dando, más del 50% de los argentinos piensan que la responsabilidad es de gobiernos anteriores y no de este gobierno. O sea, indudablemente hay un espacio en el cual se está moviendo Javier Milei y su gobierno, y esto le está permitiendo poder, digamos, generar en un hecho, te diría, que es mucho más fuerte de lo que uno imagina, que es la baja de inflación. El tema inflacionario, a pesar de que hoy no está entre las principales preocupaciones, pero muchos sectores de la sociedad argentina le están reconociendo que Javier Milei inicia su gobierno con un primer índice en el mes de diciembre del 25.6 y empieza un grado de caída muy importante, y esto creo que es un grado en el cual se lo está valorando mucho, y esto lo vemos mucho en diferentes estudios cualitativos, donde muchos sectores, fundamentalmente sectores de clase trabajadora, sectores medios bajos, es lo que rescatan, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que en la cotidianidad al menos ha caído muchísimo esta situación de aumentos permanentes que era muy difícil prever. Uh-huh. El alimento familiar. Uh-huh. Y esto me parece que es uno de los grandes logros en el cual está encontrando algún grado de adhesión muy importante que todavía le permite seguir mirando de frente a la sociedad, y una sociedad que, por otro lado, lo que está viendo que las alternativas al modelo de La Libertad Avanza son con las mismas voces y las mismas caras que llevaron a la Argentina hasta acá. Uh-huh. O sea, lo que le está jugando hoy también al gobierno de Javier Milei es que todas las oposiciones, todas, no solamente la del kirchnerismo o el peronismo, sino los radicales, el PRO, está totalmente le está faltando legitimidad. Uh-huh. Carlos, en ese sentido... Es un dato, sí, un dato que también está jugando hoy a favor del gobierno nacional. Uh-huh. Carlos, en ese sentido, el gobierno de Milei, si bien siempre para nosotros ha sido Argentina un país federal, pero en la práctica era un país unitario, porque toda la concentración de poder se concentraba en la provincia de Buenos Aires, bueno, capital federal, y algunas provincias ahí de aledañas. Ha cambiado un poco el paradigma. ¿Usted piensa que está cambiando un poco el paradigma de centralizar el poder, que las provincias puedan tener una mayor autonomía, más allá de esto que usted mencionaba anteriormente, que es la baja de la obra pública, y también, por otro lado, fomentar las economías regionales? Mira, yo lo que vengo sosteniendo hace ya muchos años, que uno de los graves problemas de la Argentina es que la política se ha conurbanizado.
digamos, fundamentalmente, y creo que la matriz de acumulación de poder de Néstor Kirchner hacia adelante fue privilegiar el área metropolitana, Capital y Gran Buenos Aires. Sí. Creo que hay un grado de conurbanización muy fuerte. Esto me parece que todavía no se rompió. La política sigue pasando por la acumulación de poder en los centros urbanos de mayor densidad poblacional. Para que te des una idea, el conurbano te diría, ahora no lo tengo justo, pero está en el orden del 25% del padrón electoral nacional. Entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires estás en 1/3 del padrón, sin contar el resto de la provincia de Buenos Aires. Entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires estás hablando de 1/3 del padrón nacional. Y ahí es donde todavía me parece que es el gran desafío que tiene la política argentina. De poder empezar a plantear seriamente que somos un país federal con mucho mayor desarrollo de economías regionales. ¿Sí? En eso creo que esta es una de las grandes tareas pendientes que todavía, digamos, está en paños menores. Carlos Germano es quien habla con nosotros, analista político. Agradecemos su predisposición para establecer este primer contacto y esperamos poder charlar con usted más frecuentemente para poder también tener esta perspectiva y este análisis desde aquí, desde el sur de la Argentina. Le agradecemos mucho por su tiempo y su predisposición. No, muchísimas gracias, a su disposición. Hay grandes amigos ahí en el sur y en Río Gallegos específicamente, y que tengan ustedes buen fin de semana. Gracias y muy buenos días. Buenos días. Carlos Germano dialogaba con nosotros haciendo un análisis político justamente respecto de el presente y el presente político nacional y Santa Cruz en ese contexto, y particularmente el vínculo entre presidente y gobernador. Buenos conceptos, algunos conceptos más que interesantes, ¿no? Sí, sin dudas, para escuchar y repasar. Sí. Después obviamente también te lo vamos a contar en el diario nuevodía.com.ar. ¿Qué buena tiene para contar? La buena es que Argentina en hockey femenino es medalla de bronce. Muy bueno. A ver. Se paran a Cairó, se paran a Argentina. De la alegría. Viene Cairó, encaró con confianza, se frena Sofi, trata de girar hacia la pausa. Argentina, señoras y señores, es de bronce. Las Leonas con Sofía Cairó en la definición, y las Leonas una vez más, Maggie, son de bronce. Sufriendo porque si no, no vale. En los shootouts, qué torneo de Sofía Cairó, sobria como siempre. Con gigante actuación de Cosentino otra vez en los shootouts para que la gran muralla china hoy sea en color celeste y blanco. Argentina suma una nueva medalla. Las Leonas vuelven a hacer historia. Lo que parece sencillo no es lo que se ha vuelto una sana costumbre. Argentina va al podio. Una medalla más, Maggie, para las Leonas en los shootouts ante Bélgica, París 2024. Y el hockey sobre césped argentino, otra vez es medalla. Ese era el momento, hace minutitos nada más, mientras charlábamos con el propio Carlos Germano, se concretaba una nueva medalla para la delegación argentina. Una vez más, el hockey sobre césped femenino, sobre todo las Leonas, que son casi una tradición de juego olímpico en el podio. Pero bueno, hoy tenía que concretarlo ante Bélgica, y finalmente desde el shootout o desde los penales, como lo conocemos nosotros, es que lo consiguió. Sí, penales australianos se llama esta definición. En el soccer estadounidense se pateaba así antes. Sí, en la década del 70 y 80, cuando era la 90 también incluso. Sí, cuando era la National American Soccer League. Se llamaba la antecesora de lo que ahora es la... Cuando jugaba Alexis Lalas. Exactamente, cuando jugó Cabaña, jugó Romería.
Cañarito, entre otros paraguayos, jugó Beckenbauer, toda esa camada que disputaban, los jugadores iban de esa manera, tomaban una distancia larga para ejecutar los penales. Desde la mitad de cancha. Sí, exacto. 11 de la mañana, 1 minuto. Momento de pausa en Arriba al Día. Vamos a escuchar un poquito de Queen. Enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta en este viernes 9 de agosto. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime, behind the curtain, in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'll make it to be free. Show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show must go on. Yeah. Show must go on. I face it with a grin. I'm never giving in. On with the Ooh, I'll top the bill, I'll overkill. I have to find the will to carry on with the Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hácete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468, con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Si estabas esperando el momento justo, te cuento que llegó. No te pierdas semanas de descuentos en DM. Pagás menos, llevas mucho más. Del 1 al 10 de agosto tenés un 10% menos en muebles para el hogar, herramientas y 15% menos en combos de 3 muebles para el hogar. Además, por fin de temporada, durante todo agosto hay un 25% menos en calefacción. Sí, 10, 15 y 25% en descuentos. ¡Wow! Dale, aprovecha que todas las semanas hay descuentos nuevos. Don Bosco 408, Río Gallegos. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Don Benzo Meats S.A.
distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Sos un verdadero fan del rock argentino? Yo te quería amar y no sabía tu nombre. Invierno 2024. Contactate. La pasión por el rock nacional se escucha en todas partes. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
11 de la mañana, 16 minutos en la República Argentina. Y continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día, en el 100.9 del dial, como cada jornada aquí. En este caso, para replicar o para dar continuidad, indagar y tener la voz en primera persona de parte de quienes denuncian o dan a conocer su inquietud, reclaman respuestas concretas. Son estudiantes del Instituto de Enseñanza Técnica, el Instituto Terciario de la provincia, el INSET, que señalan podría cerrar sus puertas, o hay una incertidumbre al respecto. Incertidumbre por la cual obviamente han expresado su preocupación y por la cual nosotros en este momento contactamos a Jorge Ollarzo, que es de la carrera de Comunicación y Administración de Políticas Públicas, que justamente conforma parte del alumnado del INSET y con quien queremos hablar sobre este posible cierre de carreras. Jorge, buen día, ¿cómo estás? De este lado, Héctor, Fernando y Julián saludándote y agradecidos por poder charlar contigo. Hola, ¿cómo están? Como bien lo comentaste, estamos teniendo problemas con las cursadas de principio de este año. Ustedes fueron los primeros que hicieron la nota y nos ayudaron a que siguieran la cursada este año, pero ¿qué pasó? Vinieron las vacaciones de invierno y ya de entonces ya no podemos iniciar las clases y no nos están diciendo bien qué va a pasar. Nos dicen del Consejo de Educación que posiblemente puedan cerrar la carrera porque no pueden dar un certificado válido sobre los títulos de dichas carreras. Es decir, que todo el tiempo invertido para estudiar podría quedar en la nada. Sí, 4 años de estudio podrían tirarse a la basura como si nada. Mirá vos. Y Jorge, más allá de obviamente el reclamo que entendemos es justo y necesario, te consulto por la cantidad de personas que cursan en esta carrera y si es que es la única carrera que está en esta situación o hay otras carreras también en una situación parecida. No, son varias. Son 4 carreras a distancia y tengo entendido que son 2 presenciales. No te sé decir bien cuáles son las presenciales. ¿Ustedes han podido charlar con las autoridades del INSET a propósito de esto? Las autoridades del INSET nos mandan a hablar con el consejo. No nos quieren, el INSET no nos responde como corresponde, nos cierra las puertas cuando vamos a hablar con ellos. La Sandra Ortiz trata mal para no darte una respuesta y mandarte con el consejo y te manda a hablar con su secretario, porque la verdad no sabe qué contestar, pero tampoco es educada contestándolo la manera que tenemos que seguir haciendo nosotros para poder tener una respuesta. Ese es el tema. El ingeniero Ortiz, que estaba antes que ella, al menos él nos respondía una nota, con otra nota, nos explicaba la situación y nos decía que nos quedemos tranquilos, que iban a continuar las carreras. En cambio, esta mujer no se puede hablar tranquilamente ni por videollamada, ya que no quiere hablar con los alumnos. Por más que nosotros le hemos enviado nota para que hable con nosotros, ella no quiere hablar, manda a su secretario. Ajá, es decir que hoy por hoy una voz oficial, digamos, no que les dé precisiones, sobre todo, no hay. No, del INSET no. Y de cuando fuimos a hablar con el Consejo de Educación, nos atendió Óscar Barrientos, tengo entendido que es concejal o algo así. Bueno, él nos dijo lo que estaba pasando, todo, y bueno, quisimos hablar con la presidenta Iris, y no estaba en esos momentos, y bueno, dejé una nota para que nos contestara y nos diera una solución. Hasta el momento no nos responden, le hemos escrito también personalmente a ella y tampoco responde. Lo que nosotros buscamos es algo claro. ¿Qué va a pasar con nuestras carreras? Y no nos pueden cerrar las carreras de un día para el otro. No es un curso que estábamos haciendo de un mes y lo cierran. No, es algo que llevamos años trabajando. Sí. Además entiendo que también hay docentes, ¿no?, que podrían estar en juego su fuente laboral. Mira, el problema surgió, viste, al principio de año, como les comenté a ustedes, que empezaron a haber
irregularidades del establecimiento. Esto provocó que empezaran a investigar a los profesores si tenían los papeles al día o no. Despidieron un montón de profesores sin avisarles, porque ni siquiera le avisaban como corresponden el por qué lo sacaban. De un día para el otro le decían, no trabajas más acá, listo. Hostigaron a muchos profesores, porque yo me comunico con ellos, lo hostigaron hasta quererlo sacar a la fuerza. Había una Bedel en su momento que era encargada de los profesores y alumnos. Sí. Hicieron hasta lo posible para sacarla del INSET y dejarla como profesora nomás. La verdad que el INSET se está manejando muy mal con los alumnos y los profesores. Contrataron profesores mintiéndoles, diciéndoles que iban a tener un cargo fijo, como que las carreras iban a continuar 3 años o 4 años más, solo para los alumnos que estábamos quedando, y le prometieron cargos fijos. Después al mes se enteraron que los cargos no eran fijos, eran provisorios, y bueno, tomaron la decisión de tomar otros cargos en otras instituciones, dejando a los alumnos a mitad de la cursada sin poder culminar la carrera, porque ya ningún profesor quiere entrar al INSET, porque el INSET no es seguro. Claro, digamos como que de a poco, según tu interpretación, se busca ir desarticulando, ¿no? De a poco y desmembrando la institución para un eventual cierre. Claro. Jorge, buen día. Héctor te saluda y te quiero consultar pasos a seguir, porque hay mucha incertidumbre, lógicamente, sobre lo que han ustedes estudiado con mucho esfuerzo, lo que están cursando también con mucho esfuerzo, y acá a las claras se ve que no hay una respuesta, ¿no? O que nadie desde el gobierno, del Consejo Provincial, les quiere brindar una respuesta, ¿no? Mira, nosotros enviamos una nota al gobernador. Venimos hablando con el gobernador hace un mes que fuimos presencialmente y nos dijeron, bueno, realicen una nota y bueno, digan la situación. El día de ayer me comuniqué con la secretaria del gobernador para saber si él se comunicó. Me dice que no, que él está de viaje, está ocupado, pero que le hicieron llegar la nota a Iris. O sea, nosotros queremos que llegue la nota al gobernador y no a Iris, porque a Iris ya le mandamos su nota personalmente. O sea, nosotros queremos que el gobernador, tanto que se preocupa por la educación, como dice, que se preocupe por la educación que tenemos ahora, el problema que tenemos ahora. Eso es lo que queremos. O sea, esto no es algo... Lo único que están haciendo este gobierno es culpar al gobierno anterior, indicarle con el dedo lo mismo que hizo el gobierno de Macri. Pero nosotros no queremos entrar en política, lo único que queremos es una solución al problema. Ya sea si el gobierno anterior lo hizo todo mal, bueno, que el gobierno que está de turno haga las cosas como corresponde, pero no nos cierre las puertas a nosotros los alumnos. No tenemos la culpa que el gobierno anterior haya hecho las cosas mal. Perfecto. Jorge, perdón, dejamos expuesto el reclamo y obviamente vamos a dar continuidad. ¿Qué siguiente paso pretenden ustedes desarrollar? Bueno, hoy se supone que nos van a hacer una videollamada, nos van a informar mediante mail a qué hora va a ser, y bueno, nos van a comentar el cierre o no de las carreras o qué va a pasar con todas las carreras. Pero bueno, y el martes tenemos una reunión con el Consejo de Educación de Santa Cruz. Perfecto. Bueno, estaremos atentos, y estamos en contacto para la continuidad de este reclamo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Estamos viendo. Te mandamos un abrazo, que tengas buen día. Jorge Yarzo dialogaba con nosotros, alumno del INSET, que alerta justamente, vienen dando cuenta sobre el cierre, la pretensión de cierre de carreras y obviamente la afectación sobre todo quienes están cursando en este momento las distintas carreras. Qué situación esta, ¿no? Porque una indefensión. Claro, y nadie da una respuesta ni pone claridad a esta situación, que esperamos que aparezca, ¿no? No creo que sea intención del gobierno cerrar el INSET, claro, ¿no? O al menos tratar de mejorar. Claro, reencauzarlo claro, y mejorarlo, tal cual como vos decís. Le mando un saludo a Luis, que nos manda una cadena, un reel en realidad, sí, contrarrestando el pedido del
el diputado Piero Boffi, que pretende que se debata la adhesión al régimen de grandes inversiones y en este caso sobre todo argumentándose o centrando en la cuestión ambiental. Están desarrollando una campaña en rechazo justamente a este régimen, aunque ya es ley, hay que decir, a nivel país. ¿Qué acontece, Fernando, que lo veo concentrado, metido? No sé, no se me ocurre otro. Bueno, y en realidad todo gira en torno, como algo positivo respecto de la medalla que consiguieron las Leonas, y como lo negativo, digamos, todas las repercusiones de lo que está pasando con Alberto Fernández. Ahora solicitaron que le quiten la pensión de expresidente por falta de mérito y honor. Vamos a coincidir que no está mal la idea. No está mal la idea. En este caso lo hizo la Fundación Apolo en una presentación ante la ANSES, en la que señaló que Alberto Fernández incumplió normas para percibir su jubilación. Así que están pidiendo que le quiten la pensión a Alberto, que permanece refugiado y que está trabajando con sus abogados en la mejor estrategia para ver cómo puede intentar que el castigo sea lo menos posible, porque el castigo va a tener, claramente. Claro. Y también el mediático abogado penalista Mauricio D'Alessandro dijo que a Alberto Fernández le podría llegar a caber hasta 15 años de cárcel. El expresidente se encuentra en esta polémica, envuelto lógicamente, y Mauricio D'Alessandro, el abogado penalista, habló con la 95 Puntos, gente de bien, dijo sobre las posibles penas que le podría enfrentar el exmandatario. D'Alessandro es el esposo de María Gallego, la nueva abogada elegida por Fabiola Yáñez, luego que Pablo Fiorello fuera denunciado por violación de ética en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Dijo D'Alessandro, tiene una buena impresión en las charlas que ha tenido con Fabiola. Dijo que sobre el caso que representa Gallego le destacó su empatía natural y le da la sensación de una persona muy franca y demolida en referencia a Yáñez. También dijo sobre lo que le podría caber a Alberto Fernández, le podrían caber hasta 15 años de cárcel, aunque admitió que la causa es excarcelable y que habría que ver la participación de cada uno. Perfecto, complementando la información, actualizándola, son las 11:28 de la mañana en la República Argentina. Vamos a una nueva pausa musical y tanda, y enseguida venimos con la propuesta, con el cierre de la propuesta. Se supone que tenemos modo acústico, así que Brian, prepárate para moverlo. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the doors of time.
Magic, 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 magic. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Si estabas esperando el momento justo, te cuento que llegó. No te pierdas semanas de descuentos en DM. Pagás menos, llevas mucho más. Del 1 al 10 de agosto tenés un 10% menos en muebles para el hogar, herramientas y 15% menos en combos de 3 muebles para el hogar. Además, por fin de temporada, durante todo agosto hay un 25% menos en calefacción. Sí, 10, 15 y 25% en descuentos. ¡Wow! Dale, aprovecha que todas las semanas hay descuentos nuevos. Don Bosco 408, Río Gallegos. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente.
para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro.
Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas, en cualquier escenario. Intentaría jugarte solo, Con cualquier banda. pero en otra vida espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. throw myself into 11:44 de la mañana y es el momento en el que repasamos, invitamos a nuestros estudios a músicos, cantantes de nuestro medio local, sobre todo en nuestro modo acústico tradicional, y en este caso nos visitan Franco y Brian de Puro Cuartetazo, quienes se están comenzando con su propuesta que está naciendo, vamos a decir, y que justamente ya han tenido algunas presentaciones, pero que vienen a contarnos un poco de lo que hacen. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Buen día, ¿cómo están, chicos? Todo tranquilo, por suerte. Gracias por la invitación, por el espacio. ¿Cómo viene desarrollándose esta propuesta? Nos decían, se conocieron en el conservatorio y desde allí es que de a poco empezaron con esta idea de hacer, en este caso, cuarteto. Bien, la idea de Puro Cuartetazo básicamente empezó, primero que nada, él fue el inventor, por así decirlo, el nombre. Había empezado como Brian a Puro Cuartetazo. Y bueno, con el correr de los días me había llegado una invitación a un evento que era en Ateneo, donde se presentaba Brian. Yo a él ya lo conocía del conservatorio, como decíamos. Y bueno, una invitación de un amigo de salidas, digamos, del ambiente de la música también. Me invitó, viste, al evento y demás. Y justo se presentaba Brian. Yo todavía lo que era cuarteto y música no estaba muy... no era lo que hacía. Yo hago lo que es género urbano, rap, reggaetón, trap y eso. Soy nuevo, digamos, en el cuarteto. Y ahí conocí a Brian de vista, porque ya lo tenía en el conservatorio. Era compañero mío, digamos, en la clase de coro. Así que lo conocía de vista más que nada. Y nada, lo escuché, se hizo su presentación, todo como solista. Y ahí surgió la idea del proyecto, que yo junto con mi amigo la formamos, por así decirlo, y lo tratamos de incluir a él. Que él ya cantaba cuarteto, ya tenía presentaciones como solista y demás. Mi amigo hacía lo que es locución y animación. No se dedicaba a cantar ni nada, y bueno, yo, como les dije, hacía otro género que nada que ver con el cuarteto. Y mi idea era siempre aprender a cantar y demás, por eso me anoté al conservatorio. Y ya conociéndolo a él, nos juntamos a hacer reuniones y demás, y llegamos a lo que es a Puro Cuartetazo, como los tres como base, digamos. Y ahí arrancamos todo lo de ahora, digamos. ¿Y cuál fue la
las primeras canciones o los primeros bosquejos de lo que hoy hacen, que empezaron a decir, che, es por acá? Y empezamos con temas por ahí de la conga, o sea, en un principio, con lo que fue la conga, Desacatados, que es lo que hoy en día se escucha, lo escuchan varios. Y bueno, y después ahí variando un poco con lo que es tema Cuarteto Viejo, ya fuera tema de los Reyes, tema como puede ser Ulises Bueno, como al igual por ahí un poco Damián Córdoba, banda registrada y de todo un poquito. ¿Y por qué cuarteto? Cuarteto básicamente porque bueno, es un género que básicamente a mí me llega, digamos. Y bueno, la idea que, como dijo mi compañero, la idea era formar un grupo y bueno, y poder obviamente que ese grupo de a poco vaya siendo conocido. Obviamente que más adelante igual tenemos el sueño de hacer la bandita y todo el tema. Franco, ¿y cómo fue esa fusión? ¿Cómo fue fusionar lo que vos venías haciendo con lo que venía haciendo Brian? ¿Cómo se dio? Bueno, a mí el cuarteto me gusta, es un género que escucho mucho, pero jamás pensé que me iba a poner a ensayar, por ejemplo, y a cantar. Ya era un desafío para mí. Y yo con el tema del cuarteto me gusta mucho el tema de musicalizar y demás. Yo era DJ antes, entonces como que me encanta el cuarteto. Bailar, lo que es Córdoba igual, he conocido, gracias a Dios. Y las bandas, por ejemplo, Qué Locura, Trula, Desacatado, todo me gusta demasiado. Chipote y demás. Sí. Digamos que hubo una adaptación rápida, no fue... no sé si rápida, sino en el sentido humano, digamos, más que nada el hecho de conocerlo a él y a mi amigo, que ya lo conocía hace más tiempo. Fue como un desafío para mí personalmente. Pues obviamente nos fuimos conociendo mejor, ensayando, juntando ideas, repertorio. Yo también me tenía que acoplar a él también, porque ella sabe cantar, está más, ¿cómo te puedo decir? Más estudiado, tiene más escenario que yo. Yo quizá de chico en tema del género urbano por ahí solía ir a radios y programas, pero es medio complicado acá en la ciudad. Bueno, ustedes deben saber lo que es el género ahora del cuarteto, la cumbia, está muy, no te voy a decir popular, pero hay referentes que nos representan siempre en los aniversarios, afuera de la ciudad. Y no sé si rápido, pero como te dije, fue un desafío para mí, entonces como que me puse ahí. Me decían, bueno, vamos a cantar tal canción, yo la ensayaba y empecé como segunda voz. Hoy en día sí me largo un poquito más, por ahí elijo un repertorio de 5 o 4 temas. Y lo que es los shows, sí, por ahí suelo hacer canciones solo y él me ayuda, pero empecé como segunda voz. Él era el vocalista principal, digamos. ¿No tienen hoy por hoy una banda? Cantan con pistas, ¿cierto? Exactamente. ¿Y la idea es poder hacerla? La idea es poder hacer la bandita. Con obviamente, bueno, con todo lo que ya sea el baterista, guirista y demás. Claro, ¿no? Lo que pasa es que una banda de cuarteto es un desafío porque tenés un montón de integrantes, ¿no? Tenés tumba, tenés, no sé, congas, timbales, bajo, guitarra, obviamente, teclados. No es sencillo, cuesta, ¿no? Cuesta bastante, como dijo mi compañero acá, la idea siempre estuvo. Y está todavía, digamos... Está. En cualquier momento vamos a empezar a alargar lo que es convocatoria, ya tenemos vistos algunas personas, lo que es tecladista y vocalista, por ejemplo, femenina y eso, estamos buscando también. Si bien no nos pusimos a punto, digamos, todavía de subir, no sé, un anuncio o algo, en redes sociales y demás, la idea siempre está. Así que vamos de a poquito ensayando, sumando gente, invitados, artistas de acá locales también, nos ayuda mucho también. Por ahí tenemos alguna presentación y van como invitados. Lo que es el ambiente acá del cuarteto y la música también es como que nos ayudamos entre todos. A nosotros nos ayudan mucho también. Sí, porque además hay que decir que hay bandas como La Farra o The Guasos, que son bandas que ya tienen un rodaje importante, ¿no? Y además, claro, tienen mucho ensayo, muchas presentaciones y como que el grupo humano, digamos, o el grupo de músicos está consolidado, que eso es lo difícil inicialmente, ¿no? Conseguir coordinar horarios, que todos puedan, ensayar no es una cuestión fácil, ¿no? Porque además tenés el ensayo en sí, que no es que decir, bueno, vamos a hacer estos 10 temas, cae, te juntás 1 hora y media, decir, salieron de una los 10 temas y ya está. El cuarteto tiene muchos cortes, el horario, arreglos, más que nada. Claro. Llegar a un acuerdo por ahí, por ejemplo, nosotros laburamos, tenemos otro trabajo aparte, nos gustaría vivir de la música, pero bueno, lo tomamos como una pasión, es lo que nos gusta hacer. Siempre de a poquito, proyectando de a poco, ganando experiencia también. Y el tema de la banda sí, cuesta
cuesta mucho el tema también de sentarse a ensayar y ver la idea del otro también, ver cómo toca, porque nosotros, por ejemplo, fuimos al conservatorio y yo no fui mucho tiempo al conservatorio. Entonces yo ya no puedo dirigir, no sé, necesito que toques, no sé, el teclado en tal nota. Yo no estoy capacitado todavía. Claro. Entonces necesitamos a alguien que sepa, alguien que le guste también la música, porque, mira, yo por ejemplo me metí en lo que es el cuarteto porque me gusta. Pero yo jamás pensé que iba a cantar un tema de cuarteto. No, y además porque también esa vocación y el amateurismo del que se desarrolla cambia las cosas, porque si vos, no sé, sos un músico profesional, le decís a uno, tomá, este es tu sueldo, tenés que tocar estos temas y vas para adelante, pero Claro. como ustedes lo hacen a pulmón, digamos, tenés que primero hacer ese vínculo humano, acercarte, che, mirá, entiendo que también los músicos de acá, los buenos, están recontra solicitados o tienen muchos proyectos, entonces hay que ir buscando, ¿no? Poquito a poco quienes se puedan ir y quieran ir sumándose, ¿no? Exactamente. ¿Y este año qué han hecho en este 2024 hasta aquí? En lo que es este 2024, bueno, hemos tenido presentaciones, tanto, bueno, lo que fueron entrevistas, en la 90.5, en lo que es el EU14, hace poquito igual. Hemos tenido presentaciones en Calu, en Bravas, bueno, cuando obviamente antes que se forme el grupo, ahora igualmente estamos intentando, digamos, volver a pasar, digamos, por ahí. Y lo que tenemos por delante igualmente es Belfast, bueno, una fiesta privada entre medio que sería para septiembre y lo que es un bingo. ¿Y cuántos temas, cuánto tiempo se componen esas presentaciones de puro cuartetazo? La mayoría de las veces por ahí nos gusta hacer un repertorio bien extenso con una buena intro, los cortes y bueno, y que más o menos dure una hora. Nos visitan Franco y Brian de Puro Cuartetazo. No vino Kevin hoy, no lo invitaron a Kevin. No vino Kevin hoy. Nos contaban los chicos que fueron a una entrevista y el entrevistador le decía Kevin en vez de decirle Brian y se fue siendo Kevin del lugar. ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué les gustaría hacer? Imagino que fueron a ver a Damián Córdoba ahora cuando vino hace poquito. ¿Qué sacan de eso para poder soñar también? Porque pasa que muchas veces parece muy lejano, pero hoy las redes sociales y todo acortan mucho más el tiempo y los trayectos y quién sabe, a fin de año o en el verano podés estar tocando en la fiesta de la cereza, en la fiesta del lago, hay muchas propuestas en ese sentido. Y apuntamos básicamente a lo que es, bueno, digamos, la idea está acoplada en sentidos que, digamos, se pueda dar en algún momento, estar en algún aniversario por ahí más adelante, ya teniendo, digamos, la banda conformada. Es la idea, digamos. Es un sueño que, digamos, que lo tenemos ahí, pero que sentimos que por ahí puede ser que no esté muy lejos. ¿Tienen algo para cantar, para presentar ahora? Trajimos Sí, temas. trajimos algo para cantar. Ustedes necesitan monitoreo, ¿no? Toma. Bueno, tenemos a Franco y a Brian de Puro Cuartetazo. No, te paso el que agarrar el que te estoy pasando yo porque se escucha los dos. Te va a convenir más. Te lo digo de cantante a cantante. Nos visitan, como decimos, Brian y Franco de Puro Cuartetazo y van a cantar. ¿Qué van a cantar? Luna de Desacatados. A ver, espere que no lo tiene nuestro amigo. Espera que... ¿Ustedes se lo pasaron a Sandro? Sí. ¿O a quién? A ver, ahora le vamos a... Porque Sandro está... No sé si está secuestrado o qué le habrá pasado. Ahora le pedimos la música y enseguida correspondemos con las pistas. La audiencia pide uno de La Mona. Le mando un saludo a Agustín, amigo que está escuchando. Y justamente vivió en Córdoba, así que pretende algo de La Mona. No sé, ¿usted qué decían? ¿Desacatados, chipote? ¿Qué es lo que la conga? Lo que es la conga, Sí. básicamente por ahí cantamos temas, más que nada los viejos, por ahí el mismo aire y esas cosas. Sí, por ahí nos vamos acoplando a lo que la gente le gusta también. Como decís vos, La Mona, por ejemplo, es un referente del cuarteto, pero no lo hemos llegado a tocar yo particularmente y personalmente por respeto, porque recién estoy empezando en el cuarteto, entonces como que largarme a hacer un tema de La Mona para mí sería mucho. Pero sí escucho bastante, me gusta, como te digo, escucho de todo un poco. Quizá la banda que nos representa, el grupo que nos representa es Desacatados, porque básicamente empezó como nosotros, son 2, 3 por ahí, y tienen su banda. Mismas similitudes, digamos, en mira. todo casi. La Sí, edad, sí. estatura, bueno, Estatura. vestimenta de ropa.
Todo. La falta la tenemos, pero... La facha no Y me bueno, gusta. las voces que son una cosa de loco, los dos, Juaco y Fer, son unos genios, así que... No. Y el tema de repertorio igual es... lo vamos haciendo a medida que pasan los eventos, los shows, por ahí decimos, bueno, podemos agregar esta idea, lo ensayamos, si queda bien lo agregamos, tenemos que sacar otro tema también. Pero no, lo que es la banda está se destaca por hacer cuartetos renovados y clásicos, como dijo Bray. ¿Y temas propios harían alguna vez? Sí, estamos ahí. Estamos en eso. Yo, por ejemplo, que compongo canciones, tengo un par escritas ahí. Pero bueno, primero tenemos que armar la banda, ir a un estudio, componer, cuesta, lleva tiempo. Pero sí, yo que hago canciones de los 13, 14 años, sí. Siempre estoy escribiendo ideas, canciones, letras y eso. ¿Tenés tu celular a mano? Sí, tengo. Te voy a pedir que me pases a mí las pistas y ahí se las vamos a pasar a anotar. Anotar mi número. No sé si te lo puedo decir, porque hay gente del otro lado que me está escuchando. Dame que te lo anoto yo. Estamos con Franco y Brian de Puro Cuartetazo, quienes nos visitan en la mañana de hoy en este modo acústico. Creo que primer banda de cuarteto que tenemos, o propuesta de cuarteto que tenemos acá en la radio, así que bien vale estrenarlo con los chicos. ¿Qué trajeron para hacer? Me equivoqué. Cuatro temas trajimos, ¿no? Cuatro temas. ¿Cuáles? Que suelen estar en repertorio, por ejemplo, Luna es un tema que suele abrir nuestro show. Tenemos una cortina, un intro. Mal, me parece. Y lo que es Luna, de Zacatao, fue uno de los primeros temas que hicimos juntos. Y es un tema que siempre está en el repertorio, es el que abre el show. Perfecto. Nuestro tema pilar, digamos. Y después trajimos algunos, yo voy a cantar 2 canciones también, si se da el tiempo, obviamente. Julián. Que son canciones que me gustan mucho y son canciones con las que me largué a cantar yo, digamos. Porque yo estaba de segunda voz, yo le hacía los coros a él nomás. Y ya con esos 2 temas empecé a alargarme en los shows, en los eventos y demás. Perfecto, ahí un poquito de paciencia, amigo Agustín, porque ya son las 12 del mediodía, pero el hombre ya está medio afectado, no sé si le dio sed o qué es lo que pasa, que está como agitándola mucho, pero quiere escuchar a los muchachos que nos van a cantar unas canciones en el mediodía, este viernes 9, cerrando una semana agitada ahí con mucha información, y nosotros tratamos de descomprimir un poco todo lo que ha transcurrido en esta semana con un poco de buena música. La semana pasada nos visitó Lorena Pérez, por este espacio han pasado Miguel Cancich, Cambio de Actitud, los chicos de El Cuervo, los chicos de Caídos, por ejemplo, lo de las recaídas, a quienes les mando un abrazo también, que creo que mañana tienen una presentación en Sonoman, y hoy nos visitan justamente los chicos que van a estar acá con nosotros. Compartime cantándonos unos cuartetos. Enseguida te devuelvo el celular, Vicky, enseguida te devuelvo el celular. Le voy a compartir a Brian las pistas para que podamos finalmente escuchar a los chicos y dejar de escuchar tantas palabras y escuchemos buena música finalmente. Mirá, de Brian Álvarez para Brian Álvarez va a ir, porque viene de un Brian y va para el otro. Ahora te lo comparto, querido Oper, y enseguida empezamos con la presentación de los chicos. Chicos, mientras tanto, ¿cómo usan las redes sociales? ¿Cómo las usan? ¿Qué les parece? Porque ahora es como que es una buena herramienta para darse a conocer o para dar a conocer lo que están haciendo. ¿Nos cuentas si tienen redes o cómo las usan o cómo piensan, cómo la proyectan? Sí, mira, el tema de las redes, nos manejamos por Instagram. YouTube, hace poco acá Brian empezó a subir material también, subimos maquetas. Producimos, digamos, todo con lo poquito que tenemos y le podemos mandar, lo producimos. Hacemos por ahí maquetas con instrumentales y cosas así. A nuestra voz, obviamente, y más o menos. Y con ganas, con mucho. Nos gusta hacer esto, de lo que amamos, estamos todo el día cantando, así que. Claro. Como nos ingeniamos, pero ahí yo algo de producir hasta ahí nomás, de chico grabé mi música, entonces como que me doy una idea. Claro. Y nada, con un microcondensador nomás y una buena aplicación, un buen programa. Y nada, a ojo, mandándole, por ahí viendo tutoriales, qué sé yo, le mandamos un poco para que suene bien, digamos, porque no tenemos un estudio hoy en día. Claro. Estamos en una meta también de poder sacar una canción en un estudio, que obviamente que un productor sepa ayudarnos, por así decirlo.
Y lo que es Instagram, estamos en Apuro Cuartetazo se llama, nos encuentran así en Instagram. Apuro Cuartetazo. Tiene un logo de un micrófono, fondo blanco. Y ahí subimos todo, lo que es fechas, presentaciones, contrataciones. Al igual que en el Face. Facebook y YouTube. Y bueno, él tiene Instagram también. ¿Y cómo es tu Instagram? Brian con doble Z. Y el mío es @_Pairu. Yo ahí también subo lo que es mi música también. Y siempre subo por ahí algún cover o algo cantando. Si nos presentamos a tal lado también subimos videos, de todo un poco subimos. Es por ahí. Pudimos. Así que Brian le va a tirar la pista y los muchachos van a hacer su magia. A puro cuartetazo en Radio Nuevo Día en este modo acústico. Ah, otro. Maqueta. Otro. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz, dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sí. Es desacatado, justamente. Llama por el contrario, y bueno, es un tema que está conocido ahora, lo suelen cantar mucho. Y me gusta también, un tema que me gusta mucho. Bueno, ahí vamos a ver Brian cómo sale. está buscando si encuentra la... No, está complicado, Brian, no lo tenés. Bueno, Claro, es que lo que nos pasó acá, Brian, tenían justamente la son maqueta todos cantados, ya, dice Brian, los que ya hecha. pasaron. Y si querés, escuchamos la maqueta que tienen los chicos, y disfrutamos un poco de A Puro Cuartetazo. Fíjate si la Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz, dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre por otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma y me dijo todo se paga, todo se paga. Y yo por lo contrario casi vendo el alma a cambio de vivir sin sentir nada. Y sé que se me nota la mirada, que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan.
Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara olvidar su cara, que me perdonara, porque siento que apuntas pero no dispara. Le grito a Dios porque me desampara. A veces miento para ver si es cierto que puedo respirar sin ti, pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí. Yo por el contrario casi pierdo el alma, para no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma y me dijo todo se paga, todo se paga. Y yo por lo contrario casi vendo el alma a cambio de vivir sin sentir nada. Y sé que se me nota la mirada, que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan. Y suena a puro cuartetazo. Allí pasaba, en este caso cantando Franco, ¿cierto? Sí. Era Franco cantando este tema muy conocido ya de Zacatau. Sí, un temazo, me gusta mucho la canción. Sí, sí. ¿Qué tiene? Ahí lo mandé. Me mandó algo más para compartir. Esta es para que... Sí, tira. No está cantada, digamos. Sí. Así puede la pista limpia. A ver, así puede. Así canta Brian, ahora sí. Disfrutar algo en vivo. Y de esta manera vamos despidiendo a Brian y Franco, que están en Apuro Cuartetazo, lo buscan en las redes sociales para ver sus presentaciones. También si quisieran contar con ellos para alguna fiesta, algún evento, animarlo, poner un poco de sabor y de cuarteto. Chicos, muchas gracias por visitarnos, les deseamos el mayor de los éxitos y esperemos que pronto conformen esa banda y que la próxima vengan con un par de integrantes más. Ojalá, chicos, ojalá. Gracias por el espacio a todos ustedes, a los oyentes también, y bueno, estamos a disposición. Nos pueden... Muchísimas gracias por la oportunidad, igual. No, gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, querido Brian, disfrutamos de el cierre con Apuro Cuartetazo. ¿Escuchá? Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Y te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo las noches no eran para dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Y suena a puro cuartetazo. Baby, te extraño, que duraríamos años. Baby, dolió tu engaño. Ojalá que se acabe ese tema y por fin yo me olvide de ti. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír?
Te decía mi reina, te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí de mí y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí de mí y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Y suena a puro cuartetazo. Ahí pasaban Franco y Brian visitándonos en el mediodía de este viernes. Chicos, el mayor de los éxitos, muchas gracias. Gracias chicos. Nos vamos a ir al móvil con Karina Taverne, que trae novedades en la mañana de este viernes, y vamos cerrando esta propuesta llamada Arriba el Día. Pero antes, obviamente, convocamos a nuestra compañera. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a este contacto con el móvil. Estamos, como lo hemos hecho desde el día miércoles, sobre la calle Malaspina, a las puertas de la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción judicial, donde en el interior, en la sala de audiencias, se desarrolla la tercera jornada del juicio, por lo que conocemos la causa, la Casa del Horror. Esta causa, donde ha sentado en el banquillo de los acusados a un padre que maltrató, destrató, torturó, sometió de todas las maneras posibles e imaginables a sus 3 hijos menores de edad durante una cantidad de años que realmente todavía no se ha podido determinar. Al menos nosotros no lo conocemos. Y con la complicidad en ese maltrato y con la ayuda de quien era en ese momento su pareja. Los nombres de ellos, David y Roxana, y los niños menores de edad. Hoy el mayor de ellos tiene 16 años. Cuando se supo de esta situación, el menor tenía 13. Decirles que se aguarda en esta jornada que terminen las declaraciones, las testimoniales. Justo ahí está saliendo el doctor Mozo, que es el abogado de la mujer acusada. Aparentemente hay un cuarto intermedio o ha terminado la jornada de audiencia. Le vamos a preguntar al doctor, a ver si podemos hablar con él. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, lo molesto. Mi nombre es Karina Taverne, soy de Nuevo Día, estamos haciendo un vivo. ¿Podemos intercambiar unas palabras? No. Perfecto. Bueno, ok, perfecto. Nos respetamos claramente. Quisimos hablar con el doctor Mozo, pero no accedió a hablar con nosotros. Es el abogado defensor de la acusada, de Roxana. Recordamos que no se da el nombre, el apellido, mejor dicho, el nombre completo me iba a referir, ni de el papá biológico, ni de quien era su pareja, ambos acusados de haber torturado, sometido a la servidumbre a los 3 menores, para no revictimizar justamente a los chicos. Por la información que tenemos, que hemos compartido ya en estas jornadas con ustedes, recordamos que el mayor de los hermanitos pidió declarar y así lo hizo el día jueves.
es decir, ayer, y la información extraoficial que tenemos es que hoy, vía telefónica, el tribunal habría escuchado a la hermanita, que es la nena que tiene la edad intermedia entre los dos varones, y también de el menor de los chicos. Esto habría sido a través de una comunicación telefónica con los integrantes del tribunal. Estamos esperando a ver si podemos intercambiar y si sale alguna palabra con la fiscal Verónica Zubich o bien con el defensor de menores, el doctor Jorge Godoy. Porque si dentro de los parámetros y de la información que nosotros tenemos, se habría terminado ya la ronda de testigos y de escuchar las testimoniales, y entendemos que el juicio continuará el próximo día lunes con los alegatos, donde la parte querellante solicitará al tribunal y hará el pedido de penas, y lo propio hará la defensa de cada uno de los acusados. Nosotros intentamos ingresar a la sala. Hay momentos donde sí podíamos hacerlo y otros momentos donde no. E incluso podíamos entrar, pero depende de la instancia, pero tampoco podíamos transmitir. No podíamos compartir un vivo con ustedes, porque, por ejemplo, hace un rato, cuando intentamos ingresar, no, estaban en comunicación telefónica con la niña, con la menor de edad, que fue sometida a todo tipo de vejámenes, de torturas, por parte de su papá biológico y de la pareja de este. Y esa menor es la que le habría contado todos los momentos y los padecimientos a los que fue sometida por parte de su propio padre. Esos momentos nosotros no los podemos transmitir para resguardar justamente y no revictimizar a los niños, así que por eso tampoco lo podíamos compartir con ustedes en caso de poder entrar a la sala. Ayer fue el turno de la declaración de los peritos y causó sinceramente escozor escuchar la frase de la licenciada Carolina Quero, que es del cuerpo pericial de psicología, quien indicó que en 20 años de carrera y de trayectoria nunca había atravesado ni escuchado situaciones similares a las que escuchó una vez que los chicos pasaron por la cámara Gesell, y ella fue responsable justamente de ese procedimiento. Dijo que en 20 años de trabajo nunca habían visto un caso de tamaña gravedad. Y relató una de las frases de uno de los nenes, del menor de los 3 hermanitos, que dijo textualmente: si me hubiese quedado con mi papá, me hubiese morido. Con toda la inocencia de ese niño, pero también con todo el dolor por el sufrimiento que vaya a saber cuánto tiempo
sufrió, padeció, vivió junto a su papá y a quien era la esposa, la mujer de su padre. Esa era Karina Taverne, quien pueden repasar el móvil, tiene aún más detalles justamente en el diario Nuevo Día-Santa Cruz, allí donde pueden seguir cada una de las transmisiones de nuestra compañera que desarrolla una tarea espectacular cada jornada y particularmente en estas jornadas grises y frías de ya casi post invierno. Es que vale doble su tarea. También nos cuenta que comenzó la 11ª edición del Festival de Macatoviano. Hay allí un testimonio y ese lo vamos a repasar seguramente a la tarde, fuera de contexto. Porque ya son las 12:22 del mediodía. ¿Tienen alguna última novedad de mañana para contarme, compañeros? Bueno, el gobierno habló del caso Alberto Fernández, lo calificó, Adorni. claro, Adorni, lo calificó como detestable. En realidad detestable es porque habló de los videos de. Pero bueno, mientras se habla de los videos, están quienes están pidiendo que no se corra el foco de lo que en realidad tiene que ver con el caso de violencia de género, ¿no? Porque ahora se está hablando más de los videos con Tamara Pettinato que del caso de la denuncia por violencia de género que recae sobre el expresidente de la Nación. De hecho, Homero Pettinato, hermano de Tamara Pettinato, dijo linchen al malo. Mi hermana no estaba cometiendo ningún delito. En tal caso, el que tiene que estar bajo la lupa es él. También habló Kicillof y dijo, estamos muy choqueados. Es una denuncia gravísima, hablando de justamente la de violencia de género. Y denunciaron a Luis Delía también por instigar al suicidio al expresidente Alberto Fernández. Lo hizo un abogado después de lo que fuera la publicación en el ex Twitter. En este caso el abogado Jorge Monasterki denunció penalmente hoy a Luis Delía por instigar al suicidio al expresidente de la Nación con el mensaje en la red social. Así que eso y bueno, después las miles de repercusiones agradables de lo que fueron las Leonas en la mañana de hoy, obteniendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, son como lo que se lleva a las principales portadas de los diarios nacionales. ¿Usted de las Mercedes? Sí, tengo una cuestión que ha pasado desapercibida. Bien decían que todo se lo ha llevado el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, pero hay una cuestión en la economía para el gobierno de Milei que puede llegar a ser preocupante. ¿Por qué? Porque Argentina está a un paso de volver a la lista gris de países incumplidores del Gafi. Ustedes me van a preguntar de qué está hablando este muchacho, o este hombre. El Gafi. Muchacho? ¿Qué es el Gafi? Es el Grupo de Acción Financiera Internacional que se encarga de controlar y certificar cada uno de la transparencia de los actos económicos que se desarrollan en un país. Por ejemplo, Argentina está en proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y muchas voces alertan que por estas horas el país podría ingresar una vez más en una lista negra de ese organismo por fallas en el incumplimiento de las recomendaciones internacionales en prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y claramente hay amplias posibilidades de que nuestro país regrese a esta oscura lista gris del GAFI. Es como el Veraz, no van a poner el Veraz. Exactamente. O sea que cada vez vamos a tener menos crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque se detectaron fallas en la justicia, dado que no hay demasiadas condenas y que se demora mucho tiempo en resolver las causas de marcado tendencia económica o de falcos. Por ejemplo, la última vez que Argentina había estado en el GAFI y salió a la luz un caso importante o resonante fue el caso de Skanka en el año 2007. ¿Y quiénes están en ese grupo gris de deudores del GAFI? La lista incluye estados que, como
Venezuela y Mónaco no colaboran en el combate contra los capitales de productos de delitos financieros, ¿no? El lavado de activos. Otros países son Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen. Así que, bueno, una vez más, somos poco transparentes para organismos internacionales, en este caso, los vinculados a la economía. Sumale alguna mala noticia más, Qué bárbaro, che. Vamos concluyendo esta propuesta de viernes aquí en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, con la excelente tarea de Karina Taverne, con el trabajo también de Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. De este lado del micrófono, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y quien te habla, Julián Quirós. Te deseamos que tengas un buen fin de semana y sobre todo que te cuides. Muchachos, cuídense. Hasta el lunes. Disfruten el fin de semana. Nosotros nos reencontraremos el lunes después de la otra gestión. Chao. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Con tallos en el cielo se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina que